que el pueblo recupere la esperanza, que recupere el soñar tener un gran país. Al final de cuentas, que deje de quejarse por lo que no hemos podido solucionar y que empecemos a ver qué podemos hacer para nuestro futuro. Esa sería la primera viga. Los cimientos definitivamente, ya que usted me está hablando de una estructura, los cimientos deben de ser un temor de Dios con los principios que Dios nos deja, ¿verdad? Si empezamos por ahí, creo que la estructura la podemos ir armando positivamente. Recuperar esa esperanza es creo yo que uno de los principales elementos de ese marco. Es que como usted es ingeniero civil y aquí vamos a hablar en los términos de la ingeniería, porque para nuestra audiencia que nos está sintonizando, a Honduras hay que construirlo, Sí. no reconstruirlo, hay que construirlo con una nueva temática, hay que cambiar lo que hablábamos antes de iniciar el programa, hay que cambiar eso que nos falta, que usted mencionaba, la esperanza, porque nos hemos desesperanzado. Y en el país tenemos que empezar a tener aquella actitud positiva. Sí. Entonces, esa construcción, como usted sabe más que yo, ¿verdad? De edificios, esa viga, las estructuras, yo sé que se coloca hierro, Sí, correcto. Cemento. cemento. Un saludo para los amigos también del Grupo Senosa, que sé que nos están escuchando por ahí. Es importante tener esos elementos claves porque esa viga para poder empezar a desarrollar Honduras, esa construcción con un nuevo gobierno que está por iniciar y por uno que ya se va, o ya se fue, ¿verdad? Porque estamos ya en el proceso de transición. Necesitamos entonces empezar a generar eso en Honduras. Sí, definitivamente, Kendra, estamos en un momento muy propicio para abordar estos temas y generar esa conciencia que cambie la cultura que tenemos, ¿verdad? Estamos en un inicio de año. Un inicio de año siempre genera algo de esperanza en la Y hoy es gente. 7. Y hoy es 7, sí. Sí, ya han pasado, el tiempo vuela. No, es que 7, sabe que el 7 es el número perfecto, ¿verdad? Sí, es el número de la creación de Dios, correcto. Y tiene otras simbologías también bíblicas. En base a eso, en base a que también estamos teniendo un nuevo gobierno, entonces las esperanzas también resurgen. Lo importante es que pueda haber una apertura a que hagamos cosas diferentes a las que hemos venido haciendo. No podemos esperar los resultados diferentes si estamos haciendo lo mismo. Tenemos que pensar cosas distintas. Creo yo que esa esperanza, en base a esa esperanza, tenemos que trabajar en un cambio de mentalidad por parte de la gente, orientándonos no tanto a exigirle al gobierno lo que ya se sabe que debe de hacer, ¿verdad? Sobre todo en inversiones públicas. Yo a usted le platicaba de que nosotros estamos muy orientados a poder generar un espacio de participación público, privado, ciudadano. Que de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Solo Ok. déjeme enviar un saludo a uno de nuestros patrocinadores, un saludo para nuestros amigos de la Campesina de Riguas. Pues usted quiere comerse un delicioso desayuno, un plato típico, pues la Campesina de Riguas está ubicado en Barrio Los Andes y también en el sector de Palenque. Y hoy Honduras Honor presenta el XD con certificación de resistencia a caídas y protección. Así que para aquellos, el back to school, ¿verdad? Para los que tienen chicos, o usted para sus nietas, pues Honor han lanzado. Y en Villanueva ha fallecido el día de hoy el licenciado Carlos Licona, que ha sido director distrital en Villanueva Cortés. Sí. Bueno, pues lamentamos yo no digo que es la pérdida, la partida, La ¿verdad? partida física. La partida física, sí, porque pues como seres creados por Dios tenemos una esperanza a futuro, ¿verdad? Y pues esperamos sí que le dé consuelo a los familiares porque son los que quedan más afectados cuando hay una partida física, ¿verdad? Sí, yo creo que más en el mes de enero, porque es cuando todos iniciamos el año con muchos sueños, metas y con mucha gana. Hablábamos extra micrófono y también lo hablábamos ayer de esas alianzas público-privadas y usted me decía, pero no solo son eso, ¿verdad? Porque las hemos satanizado. Definitivamente. Hay una alianza público-privada que a mí me parece que está funcionando bien y es el RAP, ¿verdad? El RAP es una alianza público-privada, pero estamos abogando
porque siempre queda la incógnita, bueno, ¿y esa plata dónde está? ¿Cuándo la voy a ver? En el RAP usted va a ver la plata cuando ya justamente la necesita porque ya está sin trabajo por más de un año. Entonces le devuelven sus fondos del RAP. Pero ahí su plata está ganando intereses y hay una aportación por parte del empleador, hay una aportación suya. Pero lo que necesitamos es, para devolver la esperanza a la gente, es que la gente vea los beneficios hoy que es joven, hoy que tiene posibilidades de soñar. Entonces, por eso queremos proponer la incorporación de un componente adicional a las asociaciones público-privadas y hacerlas público-privados ciudadanas. ¿Por qué ciudadanas? Porque ayer ciudadanas? lo decíamos en debate. ¿Por qué ciudadanas? Porque fíjese usted, el, los fondos realmente vienen de dos fuentes y son administrados por dos fuentes diferentes. Los fondos vienen de la empresa privada y del obrero, o sea, del trabajador. De ahí vienen los fondos que maneja el Estado. El Estado no produce un solo lempira. El Estado no produce. No es su función. El Estado es gobernar, pero ahí generar un ambiente. Y ahí es donde el Estado siento yo que tiene como una cierta falla. Bueno, creo yo que no es una falla, sino que es una mala práctica de sus funciones, no solo en Honduras, sino que a nivel general. El Estado no le da libertad al pueblo empresarial de desarrollarse. ¿Por qué le digo del pueblo empresarial? Sí, que ayer teníamos el debate de los pueblos, ¿verdad? Sí. El pueblo, mire, el pueblo somos todos. Pueblo es, ahora le han puesto pueblo. Entonces, y después está el pueblo no sé qué, y entonces el empresario no es pueblo, ¿verdad? El empresario... Oligarca lo llaman. Sí, ya se vuelve, y es lo que yo le estaba platicando la vez pasada. Si hay un muchacho que vende jugos en la calle y por su iniciativa, por su ADN que trae ya de empresario, logra tener dos hieleras más vendiendo sus jugos, entonces ahí todavía es pueblo o ya no es pueblo, ¿verdad? O ahora es un explotador de dos elementos. O imagínate, logra poner un puesto, logra poner una cadena y entonces ya deja de ser pueblo. No, sigue siendo pueblo. Sigue siendo pueblo. Ahora, si hay un pueblo que es empresarial, porque ser empresario no es para todo mundo, y hay un pueblo que es obrero, ambos merecen vivir dignamente, pero para vivir dignamente se necesitan recursos económicos. Entonces, por eso es público-privado ciudadana. Usted genera proyectos que tengan rentabilidad y le da oportunidad a la gente de invertir en esos proyectos. Ustedes el año pasado en el foro, yo recuerdo, que lo explicaban, ¿verdad? No sé si a todos nos quedaba claro, pero a mí algo que me llamaba la atención es que decían que el ciudadano debía presentar la iniciativa. Por ejemplo, hicieron un ejemplo de, hay que pavimentar esta calle. Sí. Entonces, el ciudadano presentaba la iniciativa, pero quien construye, obviamente, son las empresas de construcción, los ingenieros, pero... ¿Y los fondos vendrían de dónde? Bueno, mire, los fondos, hay diferentes fuentes de fondos. Estamos acostumbrados a tener fondos a través de préstamos que nos ahogan después como ciudadanos, porque ¿de dónde se pagan esos puestos? Esos préstamos se pagan de los impuestos, tanto de la población empresarial como de la población obrera. De esos impuestos se pagan los préstamos que el país se compromete. También los impuestos son otra fuente de fondo, pero son una fuente de fondo que no le permite a usted disfrutar de nada. Tendremos que ver cómo cambiar esa figura de impuestos a figura de inversión interna. La inversión interna del país, ayer yo le platicaba de que son 6,000 millones de dólares al año, la capacidad de inversión del pueblo hondureño. Si hay tiempo en el programa, le puedo explicar de dónde saco esos números. Pero también, aparte de esos 6,000 dólares, recuerde usted los 10, 11,000 millones de dólares. Estoy hablando de 6,000 millones de dólares y 11,000 millones de dólares de las remesas. Esas remesas que entran al país entran a consumismo cuando podrían entrar a inversión. Pero hay que generarle, y eso sí es papel del gobierno, generarle el marco jurídico que le dé garantías y garantías tangibles de que la plata no se va a desaparecer, ¿verdad?
que ese es uno de los temas. Sí. Que aquí sucede que se menciona ahí, va, que la plata llega a un fantasma y desapareció. Se desaparece, sí. Entonces voló por artes mágicos, por decirlo así, porque de repente no hay plata. De repente, o no se invierte en lo que se tiene que invertir. Sí, o de repente nos convertimos en fashionistas o entramos a negocios que no son nuestras expertices. Exactamente. Entonces, por eso, mire, por ejemplo, cuando usted hablaba de estos tipos de proyectos, ya hay que hacer una evaluación de quiénes son los que van a invertir. Por ejemplo, en el tema de agua, ¿verdad? Ahorita están siendo manejados por una empresa italiana, ¿verdad? Que cobra por una Administración. Por una administración, sí, y cobra el tema de las aguas negras. Hace falta que se haga, y por diferentes razones, que no nos vamos a poner a ver el pasado, por diferentes razones no se ha hecho la planta de tratamiento de San Pedro Sula. Pero es una obra que tiene rentabilidad, ¿verdad? Y que tiene un gran beneficio. Ahorita, por parte de la Cámara de la Construcción, hicimos un sondeo de todos los ríos que hay aquí, todo el sistema hidráulico que hay aquí en San Pedro Sula, y no es que se van a perder, es que ya se perdieron. Eso es una nata lo que circula ahí, ¿verdad? Bueno, aquí hay un lugar que no sé si usted lo conoce, le dicen el Tufoso, ¿verdad? Sí, yo he andado por toda la ciudad. Entonces, esa es una gran necesidad, que si tuviéramos una planta de tratamiento, ese nombre ya no sería aplicable. Entonces, pero tiene rentabilidad. Ahora, hay empresas que están especializadas, no vamos a poner a los ciudadanos a manejar una empresa de esas, por supuesto que no, pero sí dar oportunidad de que puedan invertir con garantías la plata que puedan llegar a tener. Esos 6.000 millones de dólares yo los saco en base a que hay por lo menos, de los 10 millones de habitantes que somos en Honduras, hay por lo menos 3 millones de habitantes que son generadores de ingresos y que al año podrían dar una media de entre 10 y 100 mil ahorrando, ¿verdad? A través de la banca, que genere un producto de ahorro especial para invertir, y también lo que mandan las remesas. Imagínese usted, si a usted le mandan $1,000 y entonces usted no hayan que invertirlos, entonces lo invierte ¿en qué? En un celular mejor, ropa, en un televisor, en ropa de marca, en zapatos de marca. Sí, pero es algo que no le genera un retorno, ¿verdad? Porque y si lo ahorra, imagínese, si lo ahorra, bueno, si lo ahorrara en dólares, pero normalmente se reciben lempiras, creo. Entonces, si lo ahorra, ese dinero hoy no vale lo mismo que dentro de un año. En cambio, si se generan los mecanismos de inversión con garantía a través de la supervisión del gobierno, no de que el gobierno va a meter a inversor, no, que va a garantizar los fondos de esta gente, o de todos los ciudadanos, de la población, tanto empresarial como la población obrera. Y es que esos son los temas, de que nosotros en Honduras no nos enfocamos. Porque yo, cuando usted me dio la cifra ayer, yo estuve, Dios mío, y si entra tanta plata al país, ¿por qué no la vemos? Porque la malgastamos. Póngase a pensar usted, si aquí nosotros nos liberaran la economía, el gobierno nos liberara la economía y permitiera que se generaran plantas de generación de energía eléctrica, ¿usted cree que no bajaría la energía? Si en vez de haber 3, 4, 5, 10 plantas, no sé cuántas pueden haber, nosotros en Bijao tenemos una planta de generación eléctrica que es Bijao Electric Company, ¿verdad? Y nos vemos obligados a entregar la energía a la empresa nacional portuaria y no podemos venderla de manera directa. Entonces, ¿qué pasa si se generaran más plantas de esas? Nosotros podríamos poner otras y vender, pero tenemos que esperar que el gobierno recoja la plata de lo que produjimos para después pagarnos por algo que ya entregamos. Entonces, la pregunta es, ese es un caso específico que lo menciono porque lo vivo, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué no abrimos la oportunidad de que se hagan más plantas de generación de energía eléctrica sin necesidad de pasar por la ENEI y que den su servicio en su localidad, ¿verdad? Los pueblos, por ejemplo, le apuesto que ahí hay un montón de fuentes hídricas que se pueden generar plantas y que hay inversionistas nacionales que, si vieran la oportunidad, lo pudiesen hacer. La crearían. La crearían. Entonces, ¿qué pasaría con los precios? Los precios tienen que bajar porque hay más oferta. Se reduce por la demanda y la competencia. Exactamente. Los precios se van a reducir y el mercado se va a nivelar. Pero ¿por qué tener cerradas esas oportunidades? Y ese es el flagelo que yo veo que tiene al país. Por eso le decía, nosotros en Honduras tenemos un tema cultural.
Y es preocupante porque yo le decía, nos va a pasar como el pueblo de Israel de repente, ¿verdad? Que los que nacieron en el desierto fueron los que entraron y llegó una nueva generación. Una nueva generación, sí. Que usted me decía que hay que trabajar con la juventud, con los niños. Sí, yo soy muy partidaria que para que Honduras cambie, yo no tengo hijos, pero yo siempre he dicho que los que van a cambiar Honduras no somos nosotros, Sí. sino los niños que están naciendo, los que ya nacieron. Lo que nos tocaría a nosotros sería entonces generar esa plataforma para que la educación de los niños cambie, porque fíjese usted, dígame usted, son 6 años de escuela y otros 6 años hasta que salen antes de ir a la universidad. Pero en ese periodo, ¿qué capacidades se le está dando a los niños para que enfrenten la vida? Para que salgan y sean contratados. Nosotros, por ejemplo, en la industria de la construcción tenemos serios problemas con mano de obra porque se nos ha migrado la mejor mano de obra, pero ha quedado poca mano de obra que tenga buena calidad. Entonces, llega un muchacho que sale de 16, 17 años y que sale al mundo laboral, tal vez no está pensando en ir a la universidad, y llega a una constructora a pedir trabajo, pero no sabe hacer nada de lo que la constructora lo necesita. Entonces, ¿qué se le puede dar? De conserje, de recepcionista. No se le puede mandar a poner una instalación eléctrica, no se le puede mandar a soldar unas varillas, no se le puede mandar a temas de carpintería. Entonces necesitamos que la educación en el país cambie de estarnos enseñando solamente los ríos, las montañas, los países del mundo. Que es bueno. Todo eso está bien, pero a la par hay que impulsar más el darles cómo ganarse la vida. Yo se lo comentaba que ayer hablábamos, yo siento que como la clase de actividades prácticas la quitaron, que es lamentable, que esa hubiera sido una clase fundamental para que los chicos aprendieran carpintería, construcción, costura, sí, moda, belleza, como una currícula extra. Porque los muchachos tendrían ya un escenario distinto, porque antes cuando yo estudié, la base en los 2000 es que todo el mundo tenía que aprender computación. Sí. Pero aprendíamos los que nuestros papás tenían recursos para pagarnos un colegio técnico. Sí. Porque tampoco era barato. Yo recuerdo que yo estudié en un colegio en aquellos años que cuando yo me gradué la mensualidad valía 1.200 lempiras. Sí. O sea, tampoco es que yo hubiera a estudiar computación y no era tan barato ir a estudiar computación en colegio. Entonces, en aquellos años, 25 años atrás. Pero hoy por hoy, yo digo, ok, pero debió evolucionar la educación porque los muchachos ya todos saben usar, ya nacen con la tablet, sí, el smartphone y todo. Pero sucede que yo aspiraría, dije yo, a que los chavos cuando gradúen del colegio, que sacan carreras técnicas, deberían de saber diseñar, diseño gráfico o programación, que es el toc hoy por hoy. Y los que no tienen esas habilidades, entonces deberían de saber carpintería. Mire, yo creo, Kendra, yo creo que cada hondureño debería de tener un oficio. Yo debería ser albañil, usted podría ser de modas o corte y confección, o por competencia, porque no se trata de ser mujer o de ser hombre, usted podría ser electricista, si eso le gusta, ¿verdad? Pero es para mí que no es el tema de que si es hombre o que hay carreras de hombres y carreras de mujeres. Ambos pueden hacer ambas carreras, hay chef y hay sastres también, ¿verdad? Pero tenemos que pensar en competencias, ¿verdad? Si es competente, si le gusta. Mire, alguien que ha nacido para ser médico no puede ser militar, no puede ser soldado. A menos que vaya a ser el doctor. Le va a pegar doctor. un tiro a alguien y lo va a ir a curar porque él nació para ser médico, nació con esa vocación. Entonces, lo que usted dice es cierto. Y el Infop, yo la visualizo a usted con un tema del Infop, fíjense. Sería interesante. Es que a mí me apasiona esa educación externa, sí. Porque en el país la necesita. Sí. No todos podemos, o sea, yo hoy por hoy, yo digo, yo soy privilegiada, me siento hondureña privilegiada, pero no todos podemos ir a la universidad. O no tenemos habilidades para ir a la universidad porque yo cuando estudié en aquella época, no sé cómo es hoy, yo hablo como era antes. Yo tuve compañeros que cuando ya nos íbamos a graduar, y conocí un caso en la Autónoma, que nos estamos graduando de licenciados en periodismo, y me dijo, no, esta no es la carrera que yo tenía que estudiar, y se fue a estudiar medicina, después de habernos echado 6 años. Sí. Entonces, se fue a estudiar medicina, es un gran doctor hoy por hoy, pero
Y yo dije, los 6 años anteriores, ¿por qué los...? Bueno, se atrasó en lo que era su vocación, Pero, porque algo debe haber aprendido que le debe servir hoy. Pero Kendra, la pregunta es, ¿cómo hacemos para que la función del Infop pueda ser una función más proactiva, más masiva? Porque el Infop tiene una capacidad de generación de mano de obra limitada porque cuenta con pocos centros de educación. La dificultad de esos centros es que las personas, los jóvenes de tierra adentro, muy difícilmente van a venir a estudiar a la ciudad porque hay que pagar casa, comida, muy difícilmente. Sin embargo, hay una infraestructura del Ministerio de Educación que podría aprovecharse con el Infop. Nosotros a finales del 2024 en la Cámara de la Construcción hicimos una alianza del Ministerio de Educación con el Infop y preparamos alrededor de 22 muchachos en el Instituto Luis Bourán. Se suponía que íbamos a continuar, pero desafortunadamente pues ya no tuvimos más respuesta de las autoridades para esto, pero fue una experiencia muy buena. Cementos del Norte donó lo que fueron todos los herramientas y equipos del tema de albañilería. ¿Verdad? Eso fue una experiencia muy interesante porque participó el Infop, participó el Ministerio de Educación y la idea es que de los colegios, no solamente de los colegios técnicos, sino que de todos los colegios del país, al menos 2 o 3 catedráticos se certifiquen en el Infop como instructores para que den esas clases. Y yo le he puesto que el pueblo empresarial va a ver un beneficio y va a participar. Por ejemplo, en la Chico nosotros podríamos ofrecer prácticas dentro de los proyectos que tengan las constructoras en la zona. Podemos coordinar eso perfectamente para que los muchachos cuando salgan, ya no salgan viendo a ver de qué los contratan, pues, o que digan, sí, soy técnico en computación, pero una empresa no necesita tantos técnicos en construcción, necesita con qué ir a hacer la plata, ¿verdad? Que construir las casas, construir las carreteras, construir las presas, todo. es que hemos perdido, porque, y ese ha sido otro tema, y yo creo que cuando hablamos de eso, los oficios y las profesiones a veces las descalificamos, porque si alguien es albañil, como no está certificado, como no tiene un título, porque no hay un título de albañil. Sí. Bueno, nosotros estábamos pensando en cambiarle la palabra albañil, ponerle constructor, porque es realmente un generador de bienestar y beneficio, ¿verdad? Mire, si nosotros estamos aquí es porque un albañil hizo estas paredes. Pero justamente eso, no Sí. tenemos un diplomado en construcción. No hay un diplomado en construcción, correcto. O sea, ellos aprenden haciendo, ¿verdad? Que es la Sí, forma sí, de... sí. Yo, por ejemplo, me acuerdo mis abuelos de niños hacían eso. Ayudante, media cuchara, Sí, cuchara 3/4. y, Sí. y van aprendiendo y les van enseñando y aprenden medidas y no son ingenieros, Sí, pero les suben el piso. sí, sí, dependiendo de la orientación, porque recuerde usted que los primeros albañiles, allá en la prehistoria, ¿verdad? Cuando hicieron los temas romanos, no sé si había escuela de albañiles, pero ya Dios le dio a cada quien Sus dones. sus dones, ¿verdad? Entonces, así como hay músicos y todo, pero esos dones también pueden aprenderse, esas habilidades se pueden aprender y es misión del gobierno generar, junto con la empresa privada y la población, generar los espacios para que se dé, tanto para que se dé las posibilidades de tener dónde invertir. La gente no tiene dónde invertir. Es que como lo venimos hablando desde que inició el espacio, ¿verdad? El tema es que como no tenemos claro los escenarios, no sabemos, tenemos plata, no sabemos en qué gastarla. Queremos invertir, pero no sabemos en qué, porque nadie nos ha puesto una plataforma. A mí me gustan mucho los temas sociales, entonces yo me considero una inversora social, ¿verdad? Sí, Pero como yo no sé en qué, sí. o sea, yo conozco la mayoría de proyectos que hay en el país y que se están haciendo cosas, Sí. ¿verdad? Pero ninguno le da la oportunidad a usted de ir y meter 1000 empiras ahí y tener un retorno. No, Un retorno como el que tienen esos inversores exacto. que vienen de otros países a invertir aquí, ¿verdad? Que ahorita están como frenados porque ven el tema político, pero si ni siquiera, si tuviéramos por ejemplo, por lo menos la experiencia, no, el pueblo hondureño invierte en esos proyectos, hasta más confianza generaríamos a nivel internacional porque nosotros podríamos tener la garantía de que estamos invirtiendo en un proyecto con garantía de que no vamos a perder la plata. Es que ese es un tema, pero también se vuelve un valor, porque Sí.
los hondureños, aunque seamos muy, de repente alguien dice, no, pero es que ustedes se huevean la plata, y lo dicen bien folclóricamente, que nos quedamos con nuestra plata. Y a veces es un tema de retorno, porque aquí a nadie, y uno de los problemas que tiene Honduras es que a nadie le gusta perder. Bueno, es que así tiene que ser. Pero aquí es extremo, ¿va? Extremo, sí. Sí. O sea, Mire, usted mete su esfuerzo y quiere ganar algo, porque es la única manera de prosperar. Mire, queremos hacer socialismo, pero tenemos amarrada la economía. Sujeta, usted quiere poner un negocio y le cuesta poner negocio. Una tramitología excesiva. Bueno, si va a ser contratada por el Estado, un atraso en los pagos. Nosotros en la Cámara tenemos ahorita, nos deben 5.000 millones de lempiras. En las cajas del gobierno hay 2.500 millones de lempiras para pagar, pero no se ha pagado todavía el día de hoy porque no han cargado la plataforma. Entonces, imagínate, por la ineficiencia de alguien que no ha cargado la plataforma, el proyecto está hecho, el proyecto está inaugurado en su mayoría, las estimaciones están presentadas, está aceptada, pero no le paga. ¿Y cuál es el problema de eso, Kendra? Y no sé si me voy a alejar un poquito de la plática que hablamos de que vamos a planes de soluciones. El problema es que las empresas constructoras se ven ahogadas y terminan despidiendo a la gente. y eso nos genera otro problema, pues Eso nos trae genera un problema social. social, Correcto. porque eso nos va a generar delincuencia. Sí, sí. Entonces, para mí, ya que estamos pensando en soluciones, para mí es identificar, bueno, lo primero, Kendra, es recuperar la esperanza. Lo segundo, que después de recuperar la esperanza, procurar generar un ambiente en donde la impunidad sea castigada. ¿Verdad? Lo tercero es reducir el que el gobierno sea el único inversor en proyectos del país. Hay que darle oportunidad al pueblo empresarial y al pueblo obrero para que pueda invertir en esos proyectos. El gobierno lo que tiene que generar es una supervisión, Y una administración. una administración, y en cuanto a la administración, tiene que ser una administración en base a capacidad y a permanencia. Yo le platicaba ayer a usted cuántas empresas privadas grandes a nivel mundial y a nivel de Honduras ve que se roban el pisto, que un gerente general llega ahí y desaparece la plata de la empresa. Yo conozco casos bien esporádicos, tal vez 3, 2. pero aquí todos los gobiernos y en todos los países un montón de... ¿Por qué? Porque van a estar solo 4 años y después los cambian. Era algo que decía Trump en su primer mandato, y que siempre nos tiraba a Latinoamérica, que yo recuerdo que él decía, es que si en Latinoamérica los gobiernos no robaran, entonces, porque él sentía que el problema de los latinos allá era problema nuestro, no de él. Entonces, Sí. si la gente estuviera bien en sus países, no se vendría para acá, porque no encuentran las oportunidades de desarrollo. Y yo creo que Honduras tiene esa capacidad de poderse desarrollar. O sea, a mí siempre me dice la gente que por qué no me voy, y yo aplico y lo digo aquí al aire y públicamente, no me voy porque para dónde me voy a ir si solo este país tengo. Así es. O sea, Guillermo Anderson lo decía, y a mí cuando él hacía sus conciertos, era mi canción favorita porque es real. O sea, no todos nos queremos ir de Honduras. A mí me encanta mi país, yo soy feliz en Roatán, yo soy feliz en Copán. Entonces, ¿por qué me voy a ir de mi país a otro país que no es mi tierra, no es mi gente, no es mi ambiente, a aprender otra cultura que no es la mía, donde voy a ser una extraña, una extranjera, no voy a ser hondureña, una hondureña, pero en otro país que no se tiene que adaptar, ¿no? Pero retomando nuestro tema, porque hemos hablado de todo y esperamos que nuestra audiencia, esa gente que nos está escuchando, que nos está viendo, vaya comprendiendo, es que hoy estamos buscando, hoy 7 de enero, un día perfecto, miércoles. Queremos que usted que esté en casita empiece a analizar qué es lo que tiene que cambiar para bien, porque ya aquí, miren, ya no estemos llorando que se perdieron las elecciones, las impugnaciones, porque eso ya no. Ahora esperemos a los nuevos, lo que viene. ¿Qué obras son vigentes para brindar una zona productiva en Honduras? ¿Qué cree usted que se necesita? Mire, necesitamos potenciar proyectos de donde viene plata. Por ejemplo, el sector agrícola, el sector cafetero. Tiene una red de carreteras que están completamente dañadas y solamente se les da ocasional mantenimiento. Entiendo yo que el Fondo Cafetero tiene más de 100 máquinas
trabajando con una escasez fuerte de operadores. En la Cámara de la Construcción tenemos una escuela de operadores porque consideramos que es importante no darle un equipo tan caro a un aprendiz. Entonces tenemos unos simuladores y ahí capacitamos gente para que lo haga. Pero priorizar esos proyectos que generan divisas para el país, como el café, es imposible que no le facilitemos las cosas para que ese producto llegue con facilidad a las zonas de exportación. Esos pegaderos que hay, creo yo que se debería de ir diseñando, aunque sea inicialmente, un sistema de eliminarlos. En una ruta que puede haber 50 pegaderos que podrían sumar que 2 kilómetros. Entonces, hacer eso porque ahí pierden los carros en época ¿cómo se llama? De verano, pierden los diferenciales, los aflojan todos, se les dificulta sacar el producto. Uno cuando va a los sectores de Copán con las fallas geológicas, yo me siento que voy en montaña rusa, porque usted va haciendo zigzag, o sea, yo nunca manejaría para ese sector, ¿verdad? Pero usted va así como que, porque va, da vuelta, y cuando acordo hay un hoyo, el carro a veces avisa, otras veces no. Sí. Pero yo admiro a los conductores de Copán, del sector de Occidente, porque es una carretera terrorífica. Y fíjese que para resolver ese problema en el país lo tenemos todo, no tenemos que conseguir nada afuera. Mire, bueno, tenemos la carretera ya abierta que necesita ciertos tramos. Yo le llamo los baches de las zonas productivas, ¿verdad? Pero son baches de 100 metros, 200 metros, que es justamente la zona donde patinan los carros. Tenemos arena, tenemos grava, tenemos agua, tenemos cemento. ¿Por qué no acercarse a la industria de cemento? Cemento Bijao estaría en disposición de avalar, participar en una proyección de ese tipo de proyectos que tengan una rentabilidad. El fondo cafetero cobra, creo que es unos $75 por cada quintal de café que sale. Pero los pegaderos están ahí y han estado ahí por décadas, que es lo que más afecta. Está bien darle mantenimiento a toda la carretera, pero cuando se ponen a pensar, quieren un proyecto completo y no está la plata. Pero con ese 1.75 le he puesto que podemos hacer esos tramos. Cementos del Norte acompañaría una iniciativa de esas. Podríamos hacer un piloto, lo que quieran, pero hacerlo ya. Porque urge. Porque urge darle facilidad. Entonces, esa es una de las cosas. La otra de las cosas es cambiar la cultura de los que vienen empezando, ¿verdad? Esa cultura de estar esperando que alguien le dé en vez de yo producir. Yo a usted le he llegado a admirar en el tiempo que tengo de conocerla, porque la veo que usted busca generar oportunidades, generar opciones, generar situaciones. Entonces, solo permítame. Entonces, ¿por qué no generamos esas oportunidades capacitando a los muchachos? No cambiando, sino incrementando la capacitación que tienen, de tal forma que puedan ser productivos. Es que yo aplico algo que es un dicho con el que yo crecí, que es de John Fitzgerald Kennedy. No estés esperando que tu país haga algo por ti. Y aquí estamos así, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú por tu país? Sí. Y eso es benéfico, porque fíjate que lo que uno hace por su país le termina retornando en bien. Es como usted, por ejemplo. Si usted no arregla su cuarto al salir, cuando regresa lo que va a encontrar es un desastre. Entonces, ¿qué hace uno por el dormitorio? Lo arregla y cuando regresa, ¿qué hace por uno? Le evita de que ahí se hayan subido animales que no sabe, porque no es un relajo el cuarto. Entonces, lo mismo el país. Si logramos eso, pero con hechos concretos, mire, sabemos cuál es el problema. Tenemos propuestas de solución muy interesantes. Lo que yo le he platicado aquí es un tema que ya días lo vienen diciendo. Que ya días lo estamos diciendo por parte del organismo, pero también tenemos planes. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a la Asociación Nacional de Industriales. Y en la Asociación Nacional de Industriales tenemos toda una propuesta industrial que la hemos presentado a diferentes gobiernos cuando son candidatos. El problema es que cuando llegan, entonces ya les pega Alzheimer. Ya les pega Alzheimer, sí. Por eso es que pensamos nosotros que una cuestión neurálgica es quitarle al gobierno esa presión de que esté haciendo proyectos y que demos oportunidad a esas asociaciones público-privadas ciudadanas, porque el gobierno, cuando siente presión de que tiene que hacer impuestos, no es que va, imprime el dinero y hace el proyecto, porque eso generaría inflación.
No es que va y baja de un palo, no. Si él quiere hacer proyectos, le va a incrementar los impuestos a usted. Genera préstamos. Y que genera préstamos. Entonces, si le incrementa los impuestos, por ejemplo, el impuesto sobre la venta, es un golpe fuerte para cada bolsillo de la ciudadanía. El 15%, póngase a pensar usted. Y el turismo el 18%. Y el turismo el 18%. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿en qué momento el gobierno puede gobernar, puede dirigir, puede supervisar, puede emprender? Porque el gobierno también está metido a empresario privado, ¿verdad? O a empresas públicas, pero no puede ser de todo. Es que la función del gobierno, yo siento para mí, ya nos quedan 10 minutos de programa, pero yo creo que la función del gobierno debe ser gobernar, garantizar, velar por la seguridad jurídica. Que esos proyectos no le roben el pisto a la gente que los va a invertir ahí, pues. Sí, porque que se vuelve después una cacería de brujas. Nos queda una última pregunta más, porque ya con esta vamos a ir cerrando. ¿Qué hito debe cumplirse en los próximos 100 días para que el proyecto Honduras, la nueva Honduras, la reconstrucción, la construcción, con el nuevo presidente que viene? Porque yo recuerdo un presidente, y solo voy a hacer así un preámbulo, en 1998, que era adolescente, llegó un presidente y dijo que iba a reconstruir, y de verdad, literal, le tocó porque se vino el Mitch. Pero ya de eso han pasado 28 años. Y yo sigo esperando que se construya Honduras. O sea, yo era un adolescente y yo todavía veo que se inunda Progreso, todavía se inunda La Lima, y por llamarlo así. Entonces, yo esperaría, ¿va? Y no es que le estoy tirando al gobierno que viene, pero que se haga algo, porque hemos visto lo mismo en 7 gobiernos distintos y no pasa nada. Entonces, siempre la prueba piloto para el nuevo gobierno son los 100 días. Sí. Entonces, ¿qué debemos esperar? ¿Qué debe cumplir? Mire, en 100 días lo que puede hacer el gobierno es tomar ciertas acciones que vayan dirigidas a una meta en común. ¿Cómo va a tomar esas acciones? Si lo hace de manera unilateral, solo escuchando los políticos que los rodean, va a ser bien difícil. Creo yo que lo primero que tiene que hacer el gobierno es llamar a un consenso a los especialistas. Por ejemplo, en la Cámara de la Construcción tenemos especialistas y hemos hecho propuestas, también ya hemos hecho incluso foros proponiendo soluciones a la problemática de las inundaciones aquí en el país, ¿verdad? Porque es una solución integral, no solo es de hacer el tablón, no solo es de dragar los canales, hay todo un esquema. Si el gobernante puede hacer reuniones, no tiene que ser él precisamente el que esté en las reuniones, él puede nombrar equipos de trabajo. Comisiones, pero comisiones serias. Sí, y que tengan un retorno. Se hace una propuesta, viene, se vuelve a analizar. En la Cámara de la Construcción estamos dispuestos a participar en ese tipo de actividades. En la Asociación Nacional de Industriales, que también estamos apoyando ahí en la Junta Directiva, tenemos, como le digo, un plan de desarrollo industrial. Las industrias son generadoras y son, imagínese usted, por ejemplo, que se formen industrias y que nos den la oportunidad de invertir en esas industrias, ¿verdad? No vamos a poner la mayor cantidad, obviamente no vamos a tener, pero sí vamos a tener utilidades y dividendos. ¿Qué es lo que no hay? ¿Qué es lo que no hay? Sí, y qué es lo que la gente necesita, sentir que su bolsa mejora. Por eso hablábamos también ayer del modelo Corium, que al final era una estafa, pero la gente miraba sí, la ganancia. Al final fue una estafa. Imagínese usted que hubiera sido legítimo eso y que hubiera garantía de su plata. ¿No le parece que la gente sí está deseosa de tener en qué invertir y no solamente guardar el dinero que se le devalúa o gastarlo en ropa y zapatos? En ropa y zapatos. Y fíjese que hablando del tablón, mañana en la Cámara de Comercio va a haber una reunión para dar seguimiento. Sí. Para revisar avances y los retos y los próximos pasos que me imagino se van a dar con el nuevo gobierno. Por lo que veo ahí que la Cámara ya está anunciando y están invitando a los medios a que vayamos y participemos. Sí. Definitivamente la Cámara ha sido, bajo la actual administración de nuestro amigo Karim Kubain, ha sido muy sabia con respecto a mantener comunicación con el gobierno.
Y lo digo porque él tiene un dicho que a mí me ha encantado y es, ¿qué quieres? ¿Comer uvas o pelearte con el vigilante? Entonces, ahorita que vienen los nacionalistas, tenemos que trabajar con los nacionalistas. Si el día de mañana viene otro partido, hay que trabajar con lo que tenemos. No podemos. El otro día platicábamos que Jesús trabajó con lo que tenía, ¿verdad? Y lo multiplicó. Los panes y los peces. Con eso hizo su milagro. Entonces nosotros tenemos que imitar también, y con el gobierno que llegue tenemos que trabajar, no podemos cortar el diálogo. Y es que ese es un tema también que vamos a hablar con otro de nuestros invitados, el tema de la comunicación, porque en Honduras tenemos un serio problema, no nos sabemos comunicar. Sí. Ingeniero, le agradezco nos haya acompañado, no he sentido esta casi hora que hemos estado conversando el día de hoy, y quiero agradecerle también a nuestro director de esta casa radial, el licenciado Albert Díaz, y a nuestro amigo Juan Villalobos, que nos han acompañado en el lanzamiento de este nuevo producto radial, porque no solamente somos entretenimiento en Evolution, también queremos educar a nuestra población, que son las funciones periodísticas, ¿verdad? Educar, informar y entretener, pero más que todo en Honduras tenemos que educar, porque yo honestamente ya no quiero ver tanto niño, ¿verdad? Necesitamos generar esos cambios a través del Infoca. Nos gustaría sus palabras finales. Yo agradecerles, muy honrado de estar aquí con ustedes. Siento de que esa filosofía que están tomando de hacer no solamente periodismo amarillista, como se le menciona, sino que un periodismo que busque soluciones, porque ustedes son el cuarto poder, son el poder que influencia las mentes de la gente, los que lo escuchan. Eso está muy bien, busquemos soluciones. Como si alguien plantea un problema, sí, ese es el problema, ya lo conocemos normalmente, pero ¿y qué pensás que se puede hacer? ¿Y cómo podemos solucionar eso? Y si la persona no lo sabe, busquemos quién puede saberlo. Que es donde aprendemos, como decía Sócrates y Aristóteles. Así es. Que era parte de la enseñanza. Felicidades y muchísimas gracias. Así que les deseo todo el éxito en estos programas. Muchas gracias. Gracias a todos por habernos sintonizado el día de hoy. Nos sintonizamos el próximo miércoles, si Dios así lo permite, nos da vida, salud, que es lo más importante para continuar con nuestras carreras. Nos vamos. Gracias. Una nueva era en la radio, con deportes, noticias, entretenimiento y mucho más. Evolución FM 98.7, todo está aquí. La paz que tengo vuela al recordarla yo. Es tiempo de empezarme a deshacer de todas las cosas que me hablen del ayer. Y como por ejemplo, dejo la foto en la que está tan sonriente